Los Hechos. ¿Cuánto nos ha ubicado? A mí me ha ubicado mucho. Cada vez que lo leo, pues aprendo mucho más. Abre mi entendimiento, mi visión acerca de la obra y me ayuda a confiar más en el Señor. Poderoso es el Señor. ¿Te acuerdas en qué versículo nos quedamos? Quedamos en el versículo 27. Pero a manera de parafraseo, vamos a recordar algunos puntos, mi hermano. Vamos a leer el versículo 28, puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, y en cuanto lo terminemos, entonces toman asiento. Libro de los Hechos, capítulo 20, ¿ya lo tienen? En su versículo 28. A los que tienen Reina Valera dice así: en el nombre de Jesús. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tomen asientos. Volvemos a decir, mis hermanos, que tantas cosas no le habían pasado al apóstol Pablo. Cuánto no había sufrido. Y en el capítulo, en los versículos pasados, vimos que venían muchos ataques, mi hermano, de sus mismos paisanos, de sus mismos hermanos. Los judíos, que se supone que eran los religiosos, los creyentes de ese tiempo, eran los que más peros le ponían, los que les tendían trabas. ¿Cómo le tendían trabas? Iban y de repente pues los sacaban a los gentiles, les decían cosas para que se volvieran en contra de Pablo y detuvieran el propósito, sin saber, ignorando muchas veces que era el propósito de Dios. Entonces yo quiero hacer mención y quiero comenzar otra vez en el versículo 26. Dice, la versión que te voy a estar leyendo es Reina Valera, pero esta es la versión contemporánea. Síguelo con tu mirada en Reina Valera 60. Versículo 26 dice: por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos. Y eso es algo bien tremendo, mi hermano. De repente, nada más leyéndolo así de corridito, como que no tiene mucho sentido. Pero ¿sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo? Está diciendo que él ya les ha enseñado todo el consejo, que no les escondió nada, decía, que no les escondió absolutamente nada, sino que les enseñó todo el consejo de la palabra de Dios. No les ocultó nada, les predicó todo lo que a él les había sido enseñado. La pregunta obligatoria es: ¿cuántos de nosotros hemos predicado el evangelio y no les hemos escondido nada a los que les hemos predicado? ¿A qué me refiero, mi hermano? Por ejemplo, algunas veces tú estás predicando y de repente viene tu jefe, escucha como que estás predicando y como que de repente se queda ahí y dices: órale, está hablando de la palabra de Dios, creo. Entonces se queda escuchando y de repente en el pasaje que estás leyendo hay algo que menciona acerca de los ladrones. ¿Y qué crees? Tu jefe es ladrón. Y de repente dices: ay, no, eso no lo voy a predicar porque él es ladrón. No me va a correr. De una manera eso es esconder el evangelio. Hablábamos, por ejemplo, que hay eslogans, hay pues ahora sí que muchos anuncios, lonas, que va a venir el apóstol fulano, va a venir el predicador fulano, ¿no? Y de repente media hora de aplausos y de piropos y tantas cosas al apóstol y se olvidan de eso. Pero ¿qué es lo que dicen? ¿Cuántos noche de milagros? ¿Cuántos quieren su milagro? ¿Cuántos vienen por sanidad? ¿Cuántos quieren prosperidad? Y se ofrecen muchas cosas, mi hermano. Algo muy, muy diferente a lo que se predicaba en esos tiempos. Ya tenemos 20 capítulos donde ninguno de los apóstoles dijo ni siquiera algo parecido. Tenemos 20 capítulos que respaldan las palabras que hemos estado diciendo, y las palabras son estas: es que ninguno de ellos llamaba
al pueblo, llamaba al arrepentimiento, llamaba que vinieran a la iglesia por medio de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones demoníacas, por medio de nada. ¿Cuál era el punto principal? El evangelio. Sencillo. ¿Por qué la iglesia cristiana moderna de estos días es tan complicada? ¿Por qué anda tomando modelos de mercadotecnia mundana, modelos de superación personal mundanos y modelos que están en el mundo para traerlos a la iglesia, los adaptan, los cristianizan y entonces dicen, vengan por su milagro? ¿Sería eso lo que el Señor Jesucristo dijo? En ninguna parte de la Biblia he visto que el Señor diga, llámenlos, díganle que va a haber milagros. ¿A poco no? Pero es lo que se hace en estos días. Se ha desviado la mirada del evangelio. Se ha desviado la mirada poniendo la atención en el orador, en el que según tiene los dones. Por más dones, por más palabras que tenga un orador, por muy bueno que sea un predicador, el grande sigue siendo el Señor Jesucristo. Y si Él falta, no pasa absolutamente nada. Aunque digan cuando no pasa nada, que les faltó fe. Está tremendo. ¿Te acuerdas de aquel pasaje donde estaba un carcelero que tembló, se abrieron las puertas de la cárcel, el apóstol Pablo con su cepo estaba con Silas y de repente, ¿qué decían? Se abrieron todo, pasó algo, libertad, libertad para quien quiera ser libre. ¿Qué decía? Hijo, ya se fueron todos. No, mejor déjame, me mato porque me van a matar. ¿Y cuál era el punto? Qué impresionante la pregunta triste, la pregunta de alguien que es miserable. ¿Qué debo de hacer para ser sano? Mira, repite esta oración de fe. Mire, voy a orar por ti. No, sencillo, mi hermano, lo que el Señor nos manda hacer. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo y Silas? Cree. Ya creyó. ¿Tú puedes decir que alguien ya creyó? Al menos yo no puedo, yo no tengo esa habilidad, yo no tengo ese alcance visual de ver en el corazón de alguien si realmente ha creído. Porque a muchos los he visto llorar cuando les predicamos allá afuera, más cuando vamos con los del escuadrón. Los hemos visto llorar y aparentemente han creído. ¿Y dónde están? ¿Les dejamos de dar comida? Ya no vinieron. Sin embargo, el que viene a encontrarse con el Señor, ese llueve, haga calor, truene, va a estar aquí buscando el rostro del Señor. Sean 2 horas, va a buscar el rostro del Señor. Pablo caminaba horas, lo acabamos de leer que caminaba horas y horas para ir a predicar la palabra porque él tenía la convicción, él había entendido el Evangelio. ¿Y cuál era el Evangelio? Y él había entendido la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar. ¿Qué? Predícales tu testimonio, predícales acerca de tus experiencias, predícales acerca de tus sueños, predícales acerca de tus visiones. No, ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que deje de ser criatura y el que creyese y fuere bautizado, ese será salvo. El que creyese. Hemos estado leyendo también de que hay frutos, hay ciertas características que siguen a los creyentes que no se apartan del rebaño, sino que son parte del rebaño, caminan con el rebaño y se mantienen con el rebaño y escuchan la voz de él y ¿qué? Lo siguen. ¿Qué les predicaba Pablo? ¿Qué le daba tanto coraje a los judíos de esos tiempos? ¿Qué les predicaba? No les predicaba otra cosa que el Evangelio. Les predicaba a Cristo, pero no el Cristo superestrella, a Cristo y al Cristo crucificado. El Cristo resucitado. Ese es el Evangelio. Pero a veces puede sonar aburrido. A veces como que, ay no, otra vez no, es que me da miedo el Cristo sangriento. Pero no, eso es lo que Cristo, eso es lo que nos va a salvar, eso es lo que nos va a envolver de paz. Eso es lo que nos va a dar la salvación, la paz, y la paz nos protege de tantísimas cosas. Por eso Pablo decía estas palabras: por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que no les predicó otra cosa más que al Evangelio. Les predicó a Cristo y Cristo crucificado. Entonces,
está limpio de la sangre de todos. ¿Podremos nosotros decir que estamos limpios de la sangre de todos aquellos que el Espíritu Santo nos ha puesto cuando vamos caminando en el trabajo? Los vecinos, podemos decir que estamos limpios de la sangre de eso. ¿Les hemos predicado el Evangelio? Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo significado que hay en lo que Pablo está diciendo. Pablo lo puede decir, lo solía decir con tanta tranquilidad y paz: estoy limpio, porque les he puesto al alcance de ustedes todo lo que el Señor me ha dado. Poderoso es el Señor. Entonces, después de eso, mi hermano, dice, el versículo 27, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Qué tremendo. ¿Habrá alguien que se niegue, que se diga predicador? ¿Habrá alguien que se diga pastor? ¿Habrá alguien que se diga misionero, que se atreva a negar, a anunciar el plan de Dios? Sí, hermano, sí los hay. Hay pastores que están predicando todo menos el Evangelio, y cuando tú te das cuenta y vas, ¿de qué manera íbamos a ir? Respetuosa y humilde. Y les decimos: hermano, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué? Es que usted no está predicando el Evangelio. Está predicando otra cosa, pero no es el Evangelio. ¿Qué pasa? Se enojan. No, predíqueles, y se niegan a predicar el plan de Dios. Les predican otras cosas. El problema es que el ser humano es ritualista por naturaleza. El ser humano tiene que ver algo, tocar algo, sentir algo, ofrecer algo para que sienta. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el tema del ayuno? Que los incas, inclusive dentro de la cultura antigua, daban algo a sus dioses para pedirles perdón. Pues esa era la naturaleza pecaminosa del ser humano. Con nuestro Señor las cosas cambian. ¿Por qué? Porque no tenemos. ¿Qué le vamos a ofrecer si todo es Él? ¿Qué le vamos a dar si todo es Él? Inclusive la misma vida no es nuestra vida, es algo que Él nos dio. Entonces imagínate un pastor que no predica el Evangelio, un pastor que no les predica lo que Dios dice que les predique. Anunciarles el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Imagínate un pastor predicando todo menos Cristo. Y los hay. ¿Por qué? Porque predican puros milagros. Volvemos a lo mismo, ya lo hemos mencionado. Si nosotros vamos a todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, nos daremos cuenta que antes de hacer el milagro, antes de hacer la sanidad, antes de expulsar el demonio, antes siempre les daba la salvación. Tus pecados te son perdonados. ¿A poco no es lo más importante? ¿A poco en realidad el Evangelio no es eso? Que tus pecados sean perdonados, para que tengas la salvación. Pero muchas veces pensamos que es más necesaria nuestra sanidad o algo que tengamos, algún problema, alguna situación difícil. Pero el Señor sabe, y si el Señor nos hace primero salvos es porque es necesario, y después venga, puedas tú retener la bendición de una sanidad, la prosperidad. No lo sé yo qué es lo que puedas estar necesitando. Entonces, Pablo no negó todo el consejo de Dios, como dice Reina Valera 60. Todo el consejo de Dios. Esa frase, mi hermano, quiere decir todo el plan y el propósito de Dios, propósito para la salvación del hombre y su plenitud. Las verdades divinas de creación, elección, redención, justificación, adopción, conversión, santificación, vida en santidad y glorificación. Pablo está condenando de manera así muy energética a los que adulteran la verdad de las Escrituras. Aunque muchos nos digan que nosotros somos esto, que somos lo otro, tenemos que seguir condenando de manera energética, mis hermanos, a los que adulteran la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna. Y si lo adulteran, es un evangelio adulterado. ¿Qué pasa con una bebida que está adulterada? Te puedes hasta morir. Bueno, en el evangelio es exactamente lo mismo. ¿Cuántos no les han compartido evangelio envenenado? Ya predicamos ese tema.
¿Cuántos no les han dado evangelio adulterado? Y de repente que tienen 15, 20 años de cristianos y no sanan. 15, 20 años de cristianos, todavía sienten que Chucky les da las patas en la noche. ¿No les da miedo apagar la luz? Después de tanto tiempo. ¿Cómo? ¿Será así el cristiano bíblico, el cristiano genuino? Poderoso es el Señor. Entonces, Pablo estaba en contra, así como muchos estamos en contra de aquellos que adulteran el evangelio, de aquellos que rebajan, diluyen el evangelio. Entonces, de manera humilde les haremos saber que no están predicando. No estás predicando chueco, ¿no? Ya deja de predicar esto, mi hermano. Mejor háblales de Cristo. Te va a contar un sueño que tuvo. Oh, hermano, que tuvo una visión. Y es lo que muchas veces se predica en estos tiempos. Media hora de visiones, de experiencias, poquito del evangelio. Por ejemplo, esa es la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Nosotros no somos como muchos. Gloria a Dios. Casa de Oración puede decir eso. Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados. ¿Cuántos son enviados por Dios? ¿Cuántos tienen esa convicción que son enviados y usados por Dios? Y en la presencia de Dios. ¿Qué deseamos que era aquí? Que nunca se nos olvide que en cada culto, que cada vez que estamos hablando de la palabra de Dios, ahí está el maestro, nada más escuchando qué es lo que estamos hablando de él. Hay de nosotros si lo torcemos, si le quitamos o le ponemos o por miedo lo cambiamos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Voy a leer nada más el 3. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Hermanos, ya estamos en esos tiempos. Ya no soportan que se les hable del Cristo y del Cristo crucificado. Quieren escuchar anécdotas, quieren escuchar aventuras, quieren escuchar cosas que muchas veces rayan en el misticismo. De repente se ponen a declarar, se ponen a hablar cosas que suenan como conjuros. No tienen nada que ver con la manera que se dirigían ni siquiera los apóstoles. Entonces, porque vendrá un tiempo en el que no soportarán, ya no soportan la sana doctrina. Nos tratan de anticuados, nos tratan de que somos esto, somos lo otro, todo menos cristianos. A los que estamos intentando apegarnos al libro sagrado. Sino que aún teniendo comezón de oír, porque sí quieren oír, sus conciencias, sus almas les dicen que necesitan, les pide agua. ¿Qué otra cosa te va a pedir el alma? Sino pan de vida, pan que solamente su creador da. ¿Qué te va a pedir el alma? Sino agua de vida que solamente su creador da. ¿Cuál es esa agua de vida? ¿Cuál es ese pan de vida? La palabra de Dios. Sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos. Porque se les echa de ver que anda buscando a la oveja. Hay veces que se le puede ver a la oveja que anda buscando milagros. Ya lo hemos dicho, aquí en Casa de Oración creemos en los milagros. Andan buscando sanidades. No, creemos que el Señor sigue haciendo sanidades. Quiere libertad demoníaca. Creemos que el Señor hace liberación demoníaca. Pero a veces los pastores, ¿qué deseamos? La diferencia de un falso maestro a un lobo rapaz. El falso maestro te tuerce la escritura, te enseña cosas que no son, pero el lobo rapaz ese te roba, ese nada más anda viendo qué te va a quitar. Esa es la diferencia. Si un pastor, falso maestro, predicador, lo que sea, lo ve, a veces son bien obvios. A veces son obvios, el pueblo es obvio, las ovejas son obvias. Y de repente ven, tienen discernimiento por el espíritu malo. Y dicen, a este le gusta el dinero. ¿Qué crees, hermano? Fíjense, Dios me dijo que te quiere bendecir. Y lo roban, mi hermano, pero híjoles. Mañana vi un video que subió uno de mis primos allá en Estados Unidos
Lo sube, yo no sé si de verdad querrá saber o lo hará para burlarse o tendrá dudas, pero siempre yo le pongo mi opinión. Y entonces dice, con esto, yo también ya hasta me dieron ganas de ser pastor y me quedé con la duda. Entré a ver el video y el video está un fulano que les está diciendo, a ver, ¿qué es esto que están ofrendando? No, pues es lo que tenemos. Bueno, es que Dios dice que si tú quieres lo que quieres, tienes que darle todo. Entonces Dios nos viene y nos encarga. ¿Qué le dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas. 3 veces le tuvo que decir, porque nos conoce. O sea, le confirmó, no las robes, Pedro, no las transees, Pedro, no las lleves por donde no es, Pedro. ¿Hasta qué? ¿Que no confías en mi Señor? Solamente te digo, Pedro. Entonces, este varón así los trasquilaba. Yo le puse, mira, les dijo del diablo, Dios nos trae a las ovejas para que las apacentemos, para que las alimentemos con lo que se alimentan las ovejas de Dios. Y trasquilándolas. Eso me causa indignación, eso me produce enojo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos discipulando a las ovejas y ya cuando ya la llevan, ¿qué pasa? Se van. Dejan de venir. Y te das cuenta cuándo se fueron a una iglesia emocionalista, donde les ofrecen milagros, donde tocan el chofar y donde tocan todo tipo de cosas. Porque ahí está el poder. Yo creo que soy tonto porque yo lo que he entendido es que el poder está en la palabra de aquel que es eterno. Pero bueno, ok. Y está tremendo, mi hermano. Está tremendo. Apocalipsis 22:18. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas. Pregunta antes de seguir: ¿habrá predicadores? ¿Habrá pastores? ¿Habrá simpatizantes de la palabra de Dios que le agreguen a su palabra en estos días? La lista es grande, no habla la cara. Pregúntale a Cachito Luna que te dice, quítate que ahí te voy. Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Qué tremendo, pero eso se les olvida. Tanta la avaricia del dinero, el Dios dinero que ellos tienen, que se les olvida lo que les va a pasar. El siguiente versículo dice lo contrario, que hay de aquel que le quite a las palabras de este libro. Cierta denominación que no es cristiana, pero cierta religión o secta, le quita la palabra infierno. ¿Te imaginas? Quitarle algo que dice que su nombre será quitado del libro de la vida. Es tremendo, mi hermano, pero no sé, a mí me hacen temblar esas palabras, pero ellos no. Versículo 28: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden. ¿Para que qué? Yo creo que nada más mi Biblia dice así: para que cuiden de la iglesia del Señor, que ¿quién? Cristo ganó por su propia sangre. Mira lo que le costó al maestro. Mirad por vosotros, dice. Pablo repitió este llamado a Timoteo para examinarse a sí mismo, ya que su joven hijo en la fe sirvió como pastor de la congregación de los Efesios. Entonces, de repente ¿por qué te menciono esto? Porque vamos a entrar al tema que está fuerte, mi hermano. ¿Por qué? Porque en estos días se ve mucho eso. Por ejemplo, la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. ¿A qué se refiere con ten cuidado? Predica lo que está escrito. No prediques otra cosa que no está escrita. No te hagas ni a derecha ni te hagas a izquierda. Predica lo que está aquí. Punto y coma. Persiste en ello. ¿Por qué, mi hermano, le dice esto Pablo? Pablo ya sabía qué decía. ¿Por qué él estaba triste? ¿Te acuerdas? Que tenía tristeza porque decía que a su vida iban a entrar falsos maestros y lobos rapaces. ¿Y qué iban a hacer? No iban a bendecir al pueblo, por lo contrario.
¿Qué le está diciendo a Timoteo? Persiste en ello. ¿Por qué? Porque van a venir pastores que te van a decir: tenemos el método, pastor. Tenemos el método, hermano Patito. Tenemos el método, hermano Pedrito, hermano Eugenio, para que su iglesia crezca. Tenemos el método. Y nos van a venir a decir muchas cosas. Y cuando lo ves, como que se desvía de la palabra de Dios. ¿Qué nos está dando el consejo a nosotros el apóstol Pablo? Persistamos en predicar el evangelio. Pero es que nada más vienen poquitos. Hermano, hubo multitudes que escuchaban los mensajes del Maestro, del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo recibieron en la entrada triunfal a Jerusalén? No le aventaban palmitas y decían: Hosana al Hijo de David, gloria a Dios. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Cuántos de esos estaban? O mejor dicho, ¿no fueron esos mismos los que lo crucificaron? ¿Por qué? Por la palabra que les predicaba. ¿Cuántos no lo siguieron y cuántos? Tenía 12 apóstoles, uno lo traicionó. ¿Dónde estaban los 12 apóstoles cuando lo aprendieron? 16 chamaquitos a correr. Todos se fueron. Uno que tenía una sábana, hasta la sábana dejó y desnudo corrió. Poco no. Entonces, ¿qué diferencia hay de eso? Si predicamos la palabra, no se nos haga raro que vengan poquito. Pero si vienen muchos a escuchar la palabra, ahora ya sabemos que son los requisitos. Espiritualmente, ¿qué es lo que pasa? Muchos dicen: ay, no vayas, porque no, es bien aburrido, nomás predican de Jesucristo. Pero son cristianos. Son cristianos y no les gusta que les prediquen de Cristo. ¿Cómo? Gloria a Dios, aleluya. Persistamos en ello, en predicar, como decía Pablo, a Cristo y a Cristo crucificado. Si haces esto, le dice Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo, ¿sabe qué era lo que estaba diciendo? Pablo estaba diciendo que ¿qué? Que estaba tranquilo y libre de la sangre de todos a los que les había predicado. Quería lo mismo. Yo quiero lo mismo para ustedes, hermanos. Ustedes se sientan libres porque han predicado la palabra de Dios. Que no te hable tu conciencia. Obispos, hermano. ¿Qué se refiere con obispos? Este título equivale al de ancianos y de pastores. Acá no se te habla. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Esta palabra es fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea buena obra. Pero ¿sabes qué es lo que quiere decir ser obispo? ¿Qué trae consigo? ¿Te acuerdas que decíamos que todos quieren ser evangelistas como el apóstol Pablo? Pero ¿a poco? Ok, tú quieres ser evangelista como el apóstol Pablo. Te pones a estudiar todo lo que el apóstol Pablo estudiaba, libros y libros del Antiguo Testamento, estudio esto, aquello, contextos, exégesis, hermenéutica, todo, hermano. ¿Te pones a estudiar eso? Bueno, eso lo vas a necesitar para ser como el apóstol Pablo. Aparte de eso, ¿qué más tenía el apóstol Pablo? ¿O qué no tenía el apóstol Pablo? Mejor dicho. En base a todo lo que estudiaba, oraba, amaba, fíjate, amaba, adoraba a su Dios, no le importaban que se los zarandearan, no le importaban que cuando llegara allá a la sinagoga dijeran: ahí está Pablo, y le sacaran la lengua. Muchos, porque nos ven feo, porque no les hacen, ya no vienen a la iglesia, ya no quieren venir a la iglesia. Dicen que se van de la iglesia, que porque esto y lo otro. Ya me voy de la iglesia porque me sacaron la lengua. Allá en el mundo también nos han sacado muchas veces la lengua. Nos han robado, nos han asaltado. ¿Y qué? ¿Nos vamos a ir del mundo? No se puede. Pero de la iglesia sí me voy. Poderoso es el Señor. Desea buena obra. Entonces trae consigo muchas cosas. Trae sufrimiento, pero también trae deleite. Yo creo que a Pablo le bastó que el Señor tuvo un encuentro con él, aunque se quedó ciego por ver la misma luz. Pero eso le bastó para seguir predicando el evangelio hasta que él murió. La palabra hace hincapié en la responsabilidad de los líderes al supervisar, vigilar y proteger a sus congregaciones. Un uso apropiado del término en el contexto de una advertencia en contra de ¿quiénes?
de los falsos maestros. Hermano, ¿puedo ir allá a la iglesia de allá? Sí, hermano, tú tienes la libertad de ir a la iglesia de visita donde quiera que vaya. La cosa es que están predicando allá. Pero dice por ahí que el pastor que enseña la palabra de Dios a su iglesia no tiene temor de nada. Sabe que yendo allá va a regresar diciendo: ay, hermano, no me llené. No, hermano, sí está bien, pero no, hermano, yo tengo hambre espiritual. Yo quiero un vistezote espiritual. Ya no se llena. Tal vez no predicaron la palabra de manera incorrecta, pero ya no era pura. Ya no era como la predicaban los apóstoles. Ay, ¿quién va a predicar como los apóstoles? ¿Tenemos la misma palabra que ellos tenían? ¿Quién dice que no? Pues no falta que luego digan por ahí. Todo en contra de los falsos maestros, y en estos tiempos tenemos que estar bien alertas, hermanos, porque hay muchos falsos maestros. El gobierno de la iglesia, que reduce a un mínimo la autoridad bíblica de los ancianos para favorecer un proceso cultural democrático, es ajeno al Nuevo Testamento. Eso se usaba mucho en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que elegían quién iba a ser su sacerdote? Elegían quienes, inclusive se lo heredaban. Decían: la familia está asegurada, vamos a heredar el pastorado. Poderoso es el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Así como Hebreo 13:17, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Hay pastores que se les olvida que tienen que rendir cuentas a Dios, los dejan hacer lo que quieran. Están haciendo y deshaciendo la misma iglesia. ¿Te acuerdas de Elí? No el hermano Elí que venía con nosotros, no. ¿Te acuerdas del sacerdote Elí? ¿Qué hacía con sus muchachos? Ya, muchachitos, cálmense. Ya me dijeron que se están portando mal. ¿A poco no? ¿Y qué pasó con él? Elí simboliza al pastor. La palabra dice que era un sacerdote gordo. Simboliza al pastor perezoso, el que deja que todo se haga. Nada más está sentado ahí viendo. Él es el jefe, ya les enseñé qué tienen que hacer. Entonces simbolizan cosas que no son muy agradables. Poderoso es el Señor. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. ¿Has escuchado pastores que se quejan? Son bien mezquinos, codos, no quieren diezmar, no, y están quejese y que queja es pecado, aunque venga del pastor. Hay pastores que se quejan y se quejan y se quejan de sus ovejas. No te comas, de lo contrario, no será provechoso para ustedes. Porque estamos leyendo eso, si todo estaba bien bonito en el libro de los Hechos, tenían un mismo sentir, compartían las cosas, vendían todas sus propiedades para que la iglesia se mantuviera, ofrendas. ¿Qué pasó, hermano? ¿En qué momento ya dejó de ser eso? Y ahora hay falsos maestros. Ahora se dice que ya las cosas no son tan como eran al principio, si el mismo espíritu estaba ahí. ¿Por qué? Por su propia sangre ganó el Señor a Jesucristo, el Señor a su pueblo, mi hermano. Primera carta de Pedro 1:18 dice: ustedes saben que fueron rescatados, ¿cuántos dicen amén?, de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y con la plata, sino se pagó ¿con qué? Con la sangre del Hijo unigénito del Dios Todopoderoso, Altísimo, inmutable, eterno, grande, temible, soberano. Todo eso, hermano, le mandamos a su Hijo. Él dio a su único Hijo para que nosotros tuviéramos la libertad, dejáramos esa vida, y nosotros de repente a veces lo llegamos a confundir con algo tan vil como la plata y como el oro. Otras traducciones dicen, mi hermano, cuando dice la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre.
Pablo creía con tal vigor en la unidad de Dios Padre y el Señor Jesucristo que podían hablar de la muerte de Cristo como el derramamiento de la sangre de Dios. ¡Qué tremendo! Quien no tiene un cuerpo. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren ¿cómo? En espíritu y también en verdad. Por otra parte, Lucas 24:39 dice: miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. No falta el que dice: no, si yo no meto mi dedo en los hoyitos que le hicieron con los clavos en la mano en los pies del maestro, no creo. Entonces todavía hay Tomases en estos tiempos que ven milagros, que ven sanidades, que ven tantas cosas y todavía dicen que no creen. Todavía los hay, hermano. ¿Cómo es eso? Un espíritu no tiene carne ni huesos, entonces ¿cómo pueden ver que los tengo yo? Que desapareció el maestro. Poderoso es el Señor. Entonces, hermano, una advertencia oportuna que más adelante cobró relevancia en Éfeso. Y hay muchísimos versículos, hermano, para estudiar. Pero vamos a seguirle. Los maestros ya plagaban los falsos maestros ya plagaban las iglesias en Galacia. Por ejemplo, Gálatas 1:6. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué ya no viene, hermano? No, es que acá está más bonito. Y cuando tú de repente vas a escuchar la palabra de ahí, bien diluida, mi hermano. El pastor comienza hablándote de Génesis y termina hablándote de Géminis. El pastor de repente, mi hermano, te empieza hablando de cierta parte y ya se le acabó la cuerda y te empieza a contar sus historias. Te empieza a contar sus testimonios, sus experiencias. O otra cosa que tú puedes, dice alguien por ahí, hermano, alguien se atrevió a decir una falsa maestra, se atrevió a decir que a punta de dólares te mete al cielo. Es otro evangelio diferente. No es el evangelio de Cristo. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que poderoso es el Señor? Falsos maestros ya plagaban las iglesias de Galacia, como lo acabamos de ver, y también ya plagaban de falsos maestros la iglesia de Corinto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 y 4. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Y si es cierto, quítale el compromiso, mi hermano. Quítale el compromiso a la relación con Jesucristo. Ahí todos están, ahí quieren estar todos. Quítale tantas cosas al evangelio, lo que no te guste. Ya hablábamos de la Biblia tijereada. A ver, esta parte, esto no me gusta, tijerazo. A ver, no, tampoco esto no me gusta, tijerazo. La Biblia tijereada, ¿cuántos no tienen su Biblia tijereada? Porque le quitaron todo lo que no les gusta, pero ahí están en esa iglesia. Se parecen a aquel brujo que estaba así todo chueco y les decía el hermano otro de la fuente: a ver, que tu Dios Satanás te cure, porque estás todo chueco, porque a mí me tiene bien derechito, mira, porque así quiere tenerme. Y hasta que el hermano fue y le dijo: para que veas el poder de mi Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasó, mi hermano? Que se le endereza la mano y de repente, en el nombre de Jesucristo, que se le endereza al bien lo que no pudo hacer Dios bien. ¿Y qué dijo? Ya ante tanta cosa que digan que todavía no creen, que ya sería el colmo. Pero ese grupo dijo: yo quiero seguir a tu Dios. Gloria a Dios. Pero quítales el compromiso, quítales tantas cosas, ahí van todos a seguir ese evangelio sin compromiso. Uno ya no sabe a veces como pastor, mi hermano. Si tú de repente les dices: hermanos, tienen que llegar tempranito y media hora antes, así, malo, porque es un pastor legalista estricto.
Ok, hermanos, hagan el esfuerzo, le cambias la técnica y dices, manitos, llegan hasta media hora después. Ya no saben, mi hermano. Uno ya no sabe cómo decirle al pueblo. Ya no me quedo la cabeza. Ya todos saben a qué hora es el culto. El compromiso no es conmigo, el compromiso es con Dios. ¿A poco no, mis hermanos? Versículo 29. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué raro, hermano, que vengan personas a la iglesia que no van a perdonar al rebaño. ¿Te acuerdas de la prédica del domingo hablando del divorcio? ¿Qué es lo que íbamos a estar nosotros ahí y qué tocamos ese tema? ¿Te acuerdas del canto del hermano Patricio? ¿Cuál era el tema, uno de los temas fundamentales? El perdón. ¿Cómo puede ser que haya personas dentro de la iglesia que no perdonen? Eso me llama la atención, y menos al rebaño. O sea, podemos de repente como que entenderlo bien de un congregante, pero de un líder, de un obispo, de un pastor, que no sabe perdonar, que no puede perdonar. Semejante cosa no es bíblica, pero sí los hay en estos tiempos. Pero eso qué quiere decir, que no son maestros puestos por Dios, que no son pastores puestos por Dios. Hay pastores que no se pueden ver con el otro pastor. Hay hermanos predicadores que no se pueden ver con los otros predicadores. Hermano, mire, vamos a hacer una campaña y vamos a juntarnos todos los de aquí de Chimalhuacán, esto, el otro, sí, pero el pastor fulano, sí. Entonces yo no, porque me caigo. Sí los hay, hermano, en serio. Entonces dice que no perdonarán al rebaño. Y esto es bien curioso, lobos rapaces. ¿Qué es un lobo? El lobo es un animal. El animal no se dirige, hermano, sino por su instinto. Ellos no son como nosotros que tenemos raciocinio. Todavía tenemos la oportunidad de masticarlo, pensarlo, analizarlo antes de actuarlo y decir, no, mejor no. No, los animales actúan por instinto. Esa es su naturaleza. ¿Qué es un lobo? Feroz. Va y se avienta, va, muerde, va a atacar. Qué curioso esa comparación y la palabra que usa el apóstol Pablo para citar y hablar de estas personas como lobos rapaces. No van a perdonar. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su instinto, como si fueran animales, es ese: atacar, destruir a su presa. ¿Quiénes son su presa? Las ovejas del Señor. Así como el cuento de Caperucita Roja. Tremendo, ¿verdad? De eso se estaba plagando ya la iglesia. De eso está plagada aquí, ya la iglesia, mi hermano. Lobos rapaces, una expresión muy original del Maestro Jesús, que se menciona en Mateo 7:15, Mateo 10 al 16. Solamente te voy a leer uno por ti. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Cuidado, pero por dentro son lobos rapaces. Poderoso es el Señor. Mateo 10:16. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Quién quiere eso, hermano? Bajo tal advertencia, ¿quién quiere predicar el Evangelio? Todos quieren predicar el Evangelio. O vuelvo a tomar el ejemplo del apóstol Pablo, porque quieren que lo reciban. Ese hermano predica bonito. Ese hermano, no le va a dar una ofrenda. No, ese hermano, wow. Pero ¿quién quiere la parte donde apedreaban a Pablo? ¿Quién va a querer predicar con este tipo de advertencias? El maestro le está diciendo: tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Ay, no, si es así, yo no. A mí me dijeron que el evangelio era bien bonito, que tú ibas a hacer puros corazoncitos, porque Dios es amor, milagros, sanidades, todo bien bonito. Y desde que me convertí en cristianismo, según medio peor. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Seamos sabios, hermanos. Poderoso. Entonces, ¿qué nos está diciendo el maestro? Esta metáfora recalca el peligro extremo que representan los falsos maestros para la iglesia. Muchos se salen de las iglesias, a otras porque los descubrieron y lanzan maldiciones, hablan cosas, pero son siervos de Dios. Hay pastores que hasta groserías hablan, pastores que dicen una de cosas,
Versículo 30. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Santo Dios, de vosotros mismos, dice. Todavía más letales que los ataques provenientes de afuera. Escucha esto, mi hermano. Todavía más letales que los ataques provenientes de afuera de la iglesia son las deserciones de los que están dentro de la iglesia, en especial de los líderes. Una persona que está allá afuera te puede decir cualquier barbaridad, maldiciones y todo, pero no conoce a Dios, hermano. ¿Qué te puedes esperar de ahí? Pero no dicen tan grandes maldiciones como las que dicen los que estuvieron aquí adentro. Sale un líder, le llama la atención. Mira, hermano, la otra vez te vimos que estabas haciendo esto y pues no va de acuerdo esto, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con el Señor y no vas a ministrar 3 mesecitos. No, es que no sé qué. Y se salen de la iglesia, hermano, primero. Ahí a veces se prueba a los espíritus. A veces se prueba al siervo. ¿Y qué sale? No, ya me voy a ir a la iglesia que está allá. Ahí sí me aprecian porque ahí se sabe que yo canto, que yo soy un excelente predicador. Y se van, mi hermano. Y llegan allá hablando maldiciones. Personas que están aquí en la iglesia y de repente están ahí alabando al Señor. Ay, mi hermano, Dios lo bendiga, mi hermanita. Pero cuando están allá afuera, hablan una de cosas de nosotros, llevan chismes y luego les hacen caso, no les hacen caso, vienen a hablarnos de allá donde fueron. Está tremendo, hermano, lo que está la palabra diciendo. Que no son tan realmente fuertes los ataques de afuera de la iglesia para acá, sino los de aquí adentro, especial los de los líderes. Poderosos el Señor. Primera carta de Timoteo 1:20. Entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Ese tema es interesante, entregar a una persona a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ellos estaban haciendo eso. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ya sabes que me abandonaron. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, 2 de los cuales son Figelo y Hermógenes. Lo abandonaron, mi hermano. De repente vas bien confiado porque llevas un buen grupo de líderes y te abandonan. Te entregan a los judíos, a los que están en contra del evangelio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 12, versículo 17. Y su palabra carcome como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileto. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo creo que a lo mejor tenemos testimonios de personas que estuvieron aquí y que hemos escuchado que hablan cosas malas de nosotros. Cosas que tal vez sepan de nosotros, que no las entienden, que no saben, en realidad las tuerzan para atacarnos. Yo creo que tenemos aquí testimonios de esos. Judas 1:3. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Fíjate el deseo de Judas. No, Judas Iscariote. Cosas perversas, hermano. Esa palabra está en el versículo 30. Que dicen cosas perversas. La palabra griega significa cosas torcidas o distorsionadas. Los falsos maestros tuercen la palabra de Dios para servir a sus propios fines malignos. Por ahí anda un video, hermano, pero cuando tengas tiempo. Está Cash Luna hablando de Simón el Mago. Y lo tuerce de una manera que yo digo, y toda la iglesia, una multitud, gloria a Dios. Yo digo, ¿no se dan cuenta de lo que está haciendo? Está torciendo la palabra. Les está diciendo, les voy a robar su dinero. Y ellos todavía ven emocionados y van y ponen el dinero allí, hermano. Tuercen la palabra. Yo entiendo que cuando hay un evento grande, una convención, ya hay gastos que cubrir. Yo entiendo que a veces no alcanza con los diezmos, no alcanza con las ofrendas, que hay que hacer una cooperación, porque es obra de Dios. Yo lo entiendo, mi hermano, pero no es lo mismo cuando te dicen, a ver,
Yo muchas veces, yo salí de una iglesia así, mi hermano. Yo veía entre los pastores, entre todo eso, yo decía, Señor, lo veo y no lo creo. A ver, hermanos, ustedes saben que hay que pagar todo esto, sí, ya, sí, esto, el evento, la renta, sí, vamos a cooperar para la obra de Dios, para seguir haciendo estos eventos. Hasta ahí estoy de acuerdo, hermano. Pero ok, vamos a cooperar, pero así de grande es tu fe, así debe de ser, y ya empiezan a torcer las cosas. Yo voy a ser ejemplo porque dice la palabra de Dios que prediquemos con el ejemplo. Y yo voy a poner este billete de $1,000. Y a ver, hermanos, ¿cuánto? Porque, tremendo. Tengo que decirlo, hermano. A ver, Dios me dijo que aquí había 10 que iban a poner, que Él ya les dijo que pusieran $1,000. Hay hermanos que hasta la renta ponen. Juegan con su fe. Traficantes con la fe de los hermanos, trasquilan a las ovejas. Y ahí va el hermanito, ay sí, no voy a poner porque mi Dios me va a proveer, porque el pastor me dice que si yo doy, Dios me va a dar más. Y eso es triste, mi hermano. Y van y ponen todo y Dios no les da nada. ¿Por qué? Porque están confiando en el pastor, no en el Señor. Distorsionan las cosas. Y hablan los de a 500 y ahí van, ya no le va a hacer mucho caso a los de a 20. Pero está tremendo, mi hermano. Hechos 13:10. Y dijo, eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿A quién le está diciendo? A Simón el Mago. ¿Por qué? Porque Simón el Mago, dentro de como que quería entrar al evangelio, como que no entendía, ¿qué dijo? Denme de eso. Yo les doy dinero, pero denme de eso del Espíritu Santo para que donde yo ponga la mano, ahí llega a llenar el Espíritu Santo. ¿A poco no? ¿Y por qué Pedro le toma a mal tal acto si él no sabía? Bueno, es que su costumbre es de que él, ¿qué hacía? Magia. ¿Y qué pasaba? Cobraba. ¿Quién decía que él no iba a cobrar por llenar del Espíritu Santo? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Te imaginas la tienda de Simón el Mago? Se llenan del Espíritu Santo. ¡Újules! Te aseguro lo que quisieras que si esas palabras llegan en boca de un lobo rapaz, de un falso maestro, ahí va a estar la finísima de cristianos. Poderoso es el Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: en casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender, está hablando del apóstol Pablo, y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las escrituras para su propia perdición. Está tremendo eso. Está tremendo. Como los que no vienen son los que luego se ven más sabios y tuercen la escritura. Versículo 31. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. ¿Te acuerdas que al principio estaba llorando Pablo por todo lo que había pasado, por todo lo que había vivido, por todo lo que estaba pasando, por los que creían, pero también lloraba por los que no creían? ¿Lloraba por qué? Porque sus mismos paisanos eran los que más lo atacaban. Lloraba por quiénes, por aquellos que lo habían abandonado, como Marcos. Marcos después se compuso y es el escritor de los evangelios, pero lloraba por tantas cosas, hermano. Nosotros lloramos porque la obra de Dios no camina como debe de caminar. Lloramos porque las iglesias donde se predica sana doctrina están vacías. Lloramos porque hay muchos falsos maestros que roban a los hermanos, pero los hermanos quieren seguir ahí. Lloramos por los que no son salvos. Lloramos por nuestros vecinos que no conocen de Dios. Lloramos por nuestros familiares que no conocen de la palabra de Dios. Lloramos por nuestros familiares que ya les predicamos y no quieren aceptar la palabra de Dios. Pablo sí lo hacía. Pablo sí lo hacía, mi hermano. Versículo 32. Ahora les encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles herencia, la herencia prometida, con todos los que han sido santificados. Encomendarlos a Dios. No podemos hacer otra cosa mejor que encomendar las ovejas a Dios. Enseñarles la palabra de bondad para que sean edificados, para que se construya, como decía el carto del hermano Patricio,
Ya no quiero ser más yo. Quiero ser como tú, para que Cristo se vaya construyendo en nosotros. Muchos quieren ser como Lionel Messi, muchos quieren ser como el Canelo, muchos quieren ser como cualquier otro superhéroe, pero hay muchos que anhelamos, Pablo, Pedro, todos los apóstoles, y nosotros queremos ser como Jesucristo. ¿Quién quiere ser como Jesucristo? Gloria a Dios, amén. Son pocos. Todos quieren lo bonito, pero lo complicado que trae consigo el ministerio no lo quieren. Todos quieren las bendiciones que hay y que provienen de la iglesia, del Dios de la iglesia, pero no quieren venir a la iglesia. No quieren compromiso con la iglesia. Poderoso es el Señor. La Biblia es la fuente de crecimiento espiritual, hermano. Para todos los cristianos y para la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Sus líderes deben estar familiarizados con esa verdad. Eso es tremendo, porque muchas veces los líderes saben todo acerca de la televisión abierta, pero saben todo de la farándula cristiana, pero no saben de los personajes bíblicos. No pasan de Satanás, de Jezabel, del rey David, nada más. Versículo 33. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. ¿Alguna vez has codiciado algo de los hermanos? El carro, la bicicleta, los tenis, el vestido, el cabello. Tantas cosas. Codiciado, el amor al dinero es una característica distintiva de los falsos maestros. Hay muchos versículos que lo respaldan. Pero nunca se caracterizó el ministerio de Pablo, que codiciara vestido, plata ni oro. ¿Por qué? En cierta iglesia, en la iglesia mitotera, la de los Corintios, decían que el apóstol, que la Biblia dice que el apóstol Pablo tenía que trabajar. ¿Y que él trabajaba para qué? Para que no le estorbara a los congregantes, porque ya vean los que decían que él era gorrón, que él nada más iba por dinero, que él nada más iba por ofrendas. Igual que aquí, mis hermanos. El alfolí ahí está, el que quiera depositar al alfolí ofrenda, gloria a Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque no queremos estorbar, que la palabra les llegue puramente, porque muchos por eso dejan de venir, que porque ahí nada más se pide dinero, que porque ahí nada más esto. Aquí no se pide nada de eso, y ni aún así quieren venir. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 34. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Nosotros somos una iglesia, mi hermano, para la gloria de Dios, que por medio del trabajo se suple todo. Aquí el proveedor es el Señor Jesucristo. Poderoso es el Señor. Pablo tenía derecho a ganarse la vida con el Evangelio, como está escrito en la carta a los Corintios. También hay una parte que dice que el que vive del Evangelio, el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. Pero sin embargo, Pablo no quería que eso estorbara a los creyentes, a quienes les predicaba. ¿Y qué hacía? Él se compraba todo, él dependía del trabajo y las fuerzas que Dios le daba. En algunas ocasiones aceptó ayudas, ya hemos visto algunas, pero casi siempre trabajó para sostenerse a sí mismo, de tal modo que pudiera presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. Y ahí te voy a contar algo rápido. Este pastor que te digo que le estaba diciendo que a ver, con eso quieren la bendición grande. Después salió que Dios les contó un sueño, que tenía un terreno grandote y que tenía que llenarlo de carnes. Es algo bien noble, es robar ojos vistos y la iglesia no se da cuenta. Y la iglesia aquí no, sí, porque hay que bendecir al siervo de Dios. Y no hay que contradecirlo porque es el ungido de Jehová. Fíjate, el apóstol Pablo trabajaba, andaba siempre a pie. No se habla de que tuviera un caballo, un burro, una bicicleta. Iba caminando. A veces tomaba un barco para irse a un lugar ya muy lejos. Poderoso es el Señor. Hay que tomar ese ejemplo del apóstol Pablo. Porque Pablo invitaba al Señor. El Señor no pedía nada. Sabiendo que todo es de Él, Él no pedía nada. Vino un hombre rico y le dijo: Señor, bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? La vida eterna. Los mandamientos.
honrarás a tu padre y a tu madre, no robes. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo él? Todo eso lo he seguido, Señor, yo voy a la iglesia, soy de cuna cristiana, desde chiquito me lleva mi mamá. Te falta algo, eres hombre rico, ve, dáselo a los pobres. ¿Y qué dijo? Nada más colgó el pico y mejor se fue. Concuerdo con lo que decía el hermano Patricio, yo estoy seguro que no le hubiera pedido nada, estaba probando su razón. A mí una vez le compré una funda bien bonita a mi Biblia. Estaba bonita de pie, mi hermano, no he visto hasta ahora una como esa. Y de repente el Señor me dice al oído, dásela a tu hermano. Mi hermano tenía una Biblia pues, humilde, de pasta de cartón. Y yo lo veía y decía, mi hermanito, yo amaba a mi hermanito, ya no lo he visto. Y yo así, Señor, pero es mi Biblia, me costó mucho trabajo, ya no hay otra como esta, dásela tú. ¿Me vas a negar lo que es mío? No, Señor. Aquí está, fui con mi hermanito y le digo, hermanito, ¿qué crees? El Señor me dijo que tú necesitabas una funda para tu Biblia. Y la quité a la mía y le digo, aquí está, mira, para que pongas tu Biblia. El hermano se soltó a llorar de una forma que yo dije, bendito tu santísimo nombre. Y perdóname, Señor, por poner y decir, voy a ofrendar lo que más trae. Y saco el de a 20, o sea, sale el de a 500. Yo, no, ese es el de a 20. A veces somos así, mi hermano. Pero te digo que ahí está. Cada quien, porque al Señor le gusta, le agrada el dador alegre. No el que da por necesidad ni el que da para que le den más. Poderoso es el Señor. Pablo casi siempre trabajó para sostenerse a sí mismo de tal modo que pudiera presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. Hermano Juan Carlos no quiere venir a predicar, queremos que venga a predicar aquí a la iglesia. Mira, hermano, le tienen que traer 3 jugos, uno verde, blanco y rojo, como la bandera de México. Y aparte, mis hermanos, quiero esto y quiero lo otro, y cobro una ofrenda de 10,000 pesos. ¿Cuántos no son así en estos tiempos? Ya lo hemos hablado, mis hermanos. Cobran por predicar el Evangelio. Aquí no se cobra por predicar el Evangelio, y aún así quieren venir. Poderoso es el Señor. ¿Cuál es pues mi recompensa? La de predicar el Evangelio de manera gratuita, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Así dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 18. Regresemos al libro de los Hechos, versículo 35, perdón. Siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Cuándo has escuchado alguna vez esa frase? Mejor es dar que recibir, hermano. Hermano, vamos a poner una fuente aquí, porque de ahí quiero un querubín en la mera esquina, mi hermano. De este lado quiero otro y una fuente aquí. Y hermano, y quiero que uno esté como... Y empezamos a volarnos la verdad, mis hermanos. Vamos a cooperar, hermano. No sean mezquinos, mis hermanos. Y empezamos a hacer muchos llamados de ese tipo. Y de repente sacan, acuérdense, hermanos, la Biblia dice, mejor es dar que recibir. Pero ¿sabes cuál es el contexto y el trasfondo de mejor es dar que recibir? ¿Sí? Tú comienzas, mejor es dar que recibir. Pero siempre que se habla de eso, mejor es dar que recibir, hermano. Mejor diga, mejor es que me des primero y luego yo. Derecha a la flecha. No, cuando tú citas esa palabra porque tú te vas a despojar de Dios, porque tú lo vas a dar, mejor es dar. Yo te voy a enseñar que mejor es dar que recibir. Y Pablo quedaba en el Evangelio. De su dinero se mantenía él, que cooperaba para la obra de Dios. ¿Cuántos pastores hacen eso? Muchos no, al contrario, exigen. Hermano Pedrito ya no ha venido la hermana Sandra, ve a buscarla y ya se atrasó con 3 meses de diezmos. Y así, hermano, imagínate. El hermano Pablo no vino 15 días, ven a buscarlo allá donde está vendiendo y cóbrenle los diezmos. Que no queremos que Dios lo castigue. Imagínate. Hasta da risa, ¿verdad? Pero así es, hermano. Ayudar a los necesitados. ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermano? Si vas a trabajar, pues,
Exactamente. Es entre tú y Dios, no veas que es con nosotros, es entre tú y Dios. Por eso el alfolí yo no me veo que tiene candados, tiene una cerca que trae y me da toques. No, ahí está, lo que quiera. Porque es entre tú y Dios. Se trata de ser sinceros, se trata de ser honestos, se trata de amor a tu Dios. Tú sabrás si le das o no le das. Ya tenemos un año aquí, la única vez que cuando casi recién llegué, predicamos acerca del diezmo. Fue por conocimiento. De ahí yo creo que todavía va a tardar no sé cuánto tiempo en que el Señor me vuelva a decir, predícales otra vez eso. Por conocimiento nada más. Versículo 36. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos, siempre consultando al Señor, siempre sellando todo lo que Él quiere hacer, sus planes, con una oración al Señor, pidiéndole consentimiento al Señor, pidiéndole ayuda al Señor. El versículo 35, mi hermano. Esta es la única cita directa del ministerio terrenal de Jesús que no se encuentra en los evangelios. Se sabe que la Biblia no registra todas las palabras y los hechos de Jesús, como dice Juan 21:25. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, de tantas cosas que hizo el Maestro. ¿Y a qué se refiere? Mejor es dar que recibir. El Rey del universo, el Rey, el Creador de todo, el Todopoderoso, que se encarnó en Cristo Jesús, el Dios hecho carne, que vino aquí a dar, hermano. Mejor es dar que recibir, que dio su vida por nosotros. ¿Por qué nosotros no queremos entregar nuestra vida a Jesús? Si es el Evangelio, entrégale tu vida a Jesús, deja que Él dirija tu vida, dale el control. Te imaginas tú de la tele y de repente tú la estás viendo bien tranquilo y llega alguien y te lo quita y está cámbiale. Dale el control a Jesús y vas a ver que te va a llevar por el camino que debes de ir. Versículo 37. Comenzaron a llorar y echándosele al cuello a Pablo lo besaron. ¿Por qué, mi hermano? Porque Pablo les estaba diciendo que sentía en su espíritu que ya no iba a volver a regresar allí. De repente así, mi hermano, yo me quedo pensando, por ejemplo, cuando el hermano Pedro se puso mal, yo decía, no estamos exentos nosotros, nadie de nosotros está exentos de que hoy estamos aquí, pero el domingo hacemos plan de que aquí nos vemos, mis hermanos, como la pandilla. Ahí nos vemos, ahí nos guachamos el domingo, hermanos, chele ganas, el domingo nos guachamos aquí, no falta, llegue temprano, y no estamos exentos, no sabemos quién de nosotros ya no pueda venir y no nos hagamos despedido bien de él, por andar peleando, por andar envidiándonos, por andar haciendo tantas cosas. No sé. ¿Te imaginas? Puede ser tu hermano, puedo ser yo. Pero si yo veo la luz, ahí se quedan. Yo me voy corriendo, nada de que no, si ves la luz, no vayas allá. No, si yo veo la luz, me voy corriendo, ahí está el maestro. Una manera común en la Biblia, mi hermano, para expresar una emoción y afectos extremos era darle un beso en la mejilla a un hermano. Puede ser que de repente hermanas se puedan sentir ofendidas por que reciben un beso de un hermano. Pero la palabra habla de el ósculo santo, es un beso libre de malicia, libre de perversidad. Pero la iglesia cristiana de estos tiempos está tan corrompida, mi hermano, que no, hasta hay iglesias que se los separan, mejor las mujeres allá y acá los hombres. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué se predica? Poderoso es el Señor. Versículo 38. Pues les dolió mucho el que Él dijera que no lo volverían a ver después de eso. Lo acompañaron hasta el barco y se fue. ¿A dónde iba? A Jerusalén. Y sabía que ahí iba a ponerse la cosa complicada. Muchos de nosotros, hermano, podemos ir, ya no sabemos si regresamos, pero tenemos algo poderoso, estar pidiendo, orando los unos por los otros. Termino con esto, hermano, porque está tremendo. Y lo mencionamos en la primera parte. Algo muy importante. ¿Cuántos hermanos no se han alejado del Evangelio? ¿Cuántos hermanos tenían un ministerio? Tocaban algún instrumento, cantaban, predicaban,
no sé, cualquiera de los ministerios de la iglesia. ¿Y cuántos han dejado de hacerlo? ¿Cuántos cayeron en algún pecado y se hicieron a un lado? Pero la pregunta es esta: ¿cuántos años han pasado después de todo eso? Y siguen ahí. Se supone que cuando eso pasa tenemos que ponernos a cuentas con Dios, nos ponemos en manos de Dios para que nos restaure, y si Él quiere, volvemos a lo mismo, hermano. Regresamos a ministrar la palabra. Pero ¿cuántos ya tienen no sé cuántos años? Es que yo antes era esto, antes yo era. ¿Por qué no vuelves a hacer lo que eras antes? ¿Qué pasa cuando venimos al Evangelio recién venidos, hermano? ¿Has escuchado las palabras del primer amor? ¿A poco no le predicamos a todo y te agarras la tele y la tiras tus revistas, tus discos de Mago de Oz, dices, ya no quiero escuchar rock and roll, ya no quiero ser cumbiandero, salsero, no, ya voy a ser cristiano? Y haces a un lado todo, mi hermano, y le predicas a todos, al perro le andas predicando. ¿Qué pasó a esta? Yo no sé cuántos años tengas tú de conocer a Cristo, hermano, pero ¿qué pasó a esta fecha? ¿Cómo estás hasta este punto? A Pablo le pasaron tantas cosas, le hicieron de todo y mantenía su fe. ¿Por qué te menciono de que algunos, lo mencionamos en la prédica pasada tocando esa parte escritural, que muchos empezaron a dejar las cosas, se equivocaban y se alejaban del Evangelio en vez de que se pusieran en manos de Dios? ¿Para qué? Para que los restaurara, para que los limpiara y pudieran seguir ejerciendo su ministerio. Pero hay quienes tienen 15 años y ya nada más les quedó el recuerdo. Y la pregunta es ¿por qué? Si tenemos un Dios perdonador. ¿Qué decíamos? ¿Te equivocaste? ¿Pecaste? Ok, hermano, está bien. Bueno, más bien, no está bien. Arrepiéntete. Ponle tu pecado al Señor en sus manos y deja de cometerlo. Como a la mujer. ¿Qué le pasó con la mujer adúltera? No hay quien te acuse, ni yo te acuso. Tus pecados te son perdonados. Vete, pero no peques más. Porque esa parte, como que el Evangelio se quedó, yo creo que le cortaron la mitad y ya no pudieron seguir leyendo. Porque si hubieran seguido leyendo, saben que tienen oportunidad. Tenemos un Dios perdonador. Pero yo no. Si tú tuviste un ministerio, hermano, y te estancaste, hermano, te invito a que pongas todo en las manos de Dios, que te restaure, que te limpie y que le digas, hazme saber el momento, Señor, para volver a tomar el ministerio que tú me diste. Predicando en la calle, predicando aquí, orando, cantando, no lo sé, hermano. Pero quiero ir más a fondo, mi hermano. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie. Quiero ir aún más a fondo con eso, porque quiero que pongamos todo. Yo creo que esto es algo que nos hace falta a todos. Tal vez tú estabas en tu ministerio, mi hermano, tal vez tú eras algo y dejaste de serlo. Tal vez tú eras predicador, a lo mejor no predicabas en el púlpito, pero eras excelentísimo predicador allá afuera, con tus vecinos, en tu trabajo. Yo no lo sé, mi hermano, pero tal vez hacías algo para el Señor. Hoy te quiero compartir, mi hermano. ¿Por qué no le decimos al Señor que nos vuelva a nuestro primer amor? Algo que teníamos al principio era que la flama del Espíritu Santo estaba avivada. ¿Por qué no le pedimos que nos avive? Al menos yo lo necesito, hermano. Yo necesito que el Señor me avive. Quiero arder en su Santo Espíritu. ¿Por qué no lo hacemos, hermano, si tú quieres? Mientras está este canto, ¿por qué no ponemos todo en las manos del Señor? Y le pedimos al Señor, pídeselo con tus propias palabras. Voy a ministrar este canto, hermano, que yo sé que te va a animar. Con tus propias palabras, hermano. Dile al Señor, aviva mi corazón, aviva esa flama que un día, Señor, estuvo conmigo. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Sí, Señor. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi
Gracias, Señor, por permitirnos deleitarnos, Señor, delante de ti, Padre, bajo tu presencia, bajo tu mano poderosa, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que hicieron el esfuerzo de venir